¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Ahora sí damos comienzo a nuestro seminario de hoy en forma formal, mientras también esperamos que se incorporen algunos colegas más. Bien, hoy tenemos el gustazo de contar como orador al doctor Jorge Fernández Nielo. La mayoría de ustedes seguramente lo conocen a Jorge. Jorge es físico y eso es un doctorado en física y especialmente en física nuclear. Desarrolló la mayor parte de su tarea de investigación en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eh, es muy cercano a Busan, como todos sabemos, tal vez recordamos su participación más vinculada con el 3IA, que fue el decano anterior, hasta hace muy poquito, y previamente también ocupó cargos en la Secretaría Académica, en una época donde hubo numerosos e importantes cambios. Así que bueno, es un lujo tenerlo con nosotros hoy como orador. Así que no quiero robar mucho más tiempo, así que Jorge, adelante, y vos sentite libre de hacer las aclaraciones que quieras sobre la presentación que vas a ¿Se hacer ve hoy. la pantalla, Roberto? ¿Se ve la pantalla? La La presentación no, presentación. no, todavía no. No, pero recién estaba. Bueno, Ah, eh, y prueba a cargarla de comparto vuelta, de ¿qué pasa? nuevo. No sé qué pasó. La estoy compartiendo de nuevo. Bueno, ahí va viniendo, ¿eh? Ahora se ve, faltaría que colocaras, digamos, la presentación en modo presentación, perdón por la redundancia. Sí. Ahí lo puse. Ahí está. ¿Listo? A ¿Ahora se ver. ve? Sí, perfecto, ahora sí. Así que bien, Bueno, bueno, entonces te dejo, Jorge, simplemente para recordar a todos los colegas que por favor apaguemos las cámaras y los micrófonos, así ahorramos ancho de banda y evitamos ruidos de fondo. Gracias. bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Entonces, la charla de hoy tiene un título medio pomposo, buscando las huellas de la naturaleza a través de trazadores atmosféricos en este caso, y creo que a lo largo de la charla se va a tener una idea del porqué del título. Entonces, nosotros, ¿qué aprendemos de los trazadores? ¿Para qué nos sirve? Entonces, me gustaría contarles, empezar con un cuentito, probablemente muchos de ustedes sepan que en enero de 1992 salió de Hong Kong rumbo a Estados Unidos un transporte, este transporte Ever-Loren, y en el medio del Océano Pacífico, en la trayectoria, hubo una tormenta extremadamente grande que hizo que el barco tambaleara y un container que tenía 28.800 patitos de gomas, que son los que usan los chicos en las bañaderas, se cayera acá al Océano Pacífico y de alguna manera que no se entiende, el container se abrió y todos los patitos empezaron a flotar por el Océano Pacífico. Y este accidente significó que muchos patitos, en realidad uno dice mucho, pero es un pequeño porcentaje de los 28.800 que salieron del buque, llegaran a distintas costas de Australia, las islas del Pacífico, algunos inclusive hasta Chile, y otros llegaron a Alaska, incluso cruzaban el estrecho de Bering, llegando a la costa este de Estados Unidos, y también se encontraron patitos en las Américas. Ajá, tal es así que hubo una que llegándose a pagar hasta $100 por patito encontrado, obviamente que cumplan con las características de los patitos,
perdidos en este accidente. Ahora bien, muchos patitos no llegaron a las costas, sino que la mayoría empezó a girar en lo que se llama el giro del Pacífico Norte o giro subtropical del Pacífico Norte, donde ahí tiene lugar una gran isla de basura y que gira en espiral dado que las corrientes van convergiendo y recoge todo lo que flota en la superficie. Este ensayo, utilización de los patitos como trazadores, es decir, hacia dónde migran las corrientes marinas y también cómo giran en este gran, se dice en castellano, la traducción sería gran parche de basura del Pacífico, permitió conocer también la velocidad de giro de estas corrientes y las trayectorias que siguen los residuos que en toda esta zona se generan. En la antigüedad siempre se recogían basura, pero la basura era degradada. Con el advenimiento del plástico y la goma, esa degradación no existe más y esta basura sigue girando y girando en el hemisferio norte. Es decir, acá podemos entender cómo un hecho circunstancial bien definido en fecha y en lugar nos permite seguir, trazar rutas o cuestiones oceanográficas de mucho interés. Ahora bien, menos amigables o simpáticos que los patitos, pero tal vez potencialmente más informativos que los mismos, son los trazadores radioactivos. Los trazadores radioactivos son átomos con núcleos inestables que, pasado un cierto tiempo de su formación, decaen esos núcleos emitiendo radiación y hasta llegar a convertirse en núcleos convencionalmente estables. Estos núcleos radioactivos, estos núcleos son muy poco abundantes, es decir, es casi comparable a un patito flotando en toda la inmensidad del océano, pero se transportan los radioisótopos igual que los hermanos estables y forman parte del mundo natural radioactivo en el cual nosotros vivimos, que la Tierra desde que se formó. Y sirven para, son de muchísima utilidad, dado que sirven para tratar diversos procesos porque son fácilmente distinguibles de sus hermanos núcleos estables, porque emiten radiación que podemos detectarla nosotros, radiación electromagnética, y porque su masa es levemente distinta a la del núcleo estable correspondiente. Ahora bien, ¿qué características tiene de los patitos del Parece que hay un problema en la ¿Qué comunicación, ¿eh? pasó? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Jorge, pero se fue tu presentación y hace un ratito te habíamos perdido. Ahora estás de vuelta. Ah, perdón, discúlpenme, no sé. ¿Dónde me perdieron? No, recién, ¿eh? La última pantalla.
esta transparencia, estaba en esta transparencia, esta la habían No, visto, la la habían empezado La a ver. anterior. La anterior, Jorge. Bueno, perdón. Vuelve 1 o 2 para atrás, Ya. Jorge. ¿Esta se vio Ahí en esta? esta estábamos, sí. Bueno, acá lo único que quería decir es que los patitos en cuestión en nuestro experimento anterior pueden ser también reemplazados por radioisótopos, no sé si esto ya lo dije, lo repito, que tienen comportamientos muy similares a los isótopos estables, pero pasado un cierto tiempo de vida, una vida media que tienen los mismos, decaen convirtiéndose en otro núcleo. Y estos radioisótopos son muy poco abundantes, tienen una relación muy pequeña respecto de los isótopos estables y pueden semejarse a un patito flotando en la inmensidad del Océano Pacífico. Ahora bien, ¿cuáles son las características que tenemos que tener nosotros para elegir un radioisótopo? Y tenemos que saber cómo el radioisótopo va a inyectarse, va a entrar a participar del proceso en cuestión que estemos analizando. ¿Cómo vamos a hacer para detectar y medir a dicho radioisótopo y cómo vamos a interpretar la presencia o no de los mismos? Todos estos ejes, estos vectores, la inyección, la detección y la interpretación, por supuesto, están comandados por un núcleo central que es cuál es el proceso que queremos estudiar. La ciencia genérica, ya sea un proceso físico, biológico, geológico o ambiental. En esta charla voy a comentar sobre 2 ejemplos de utilización de radioisótopos en los cuales estuvimos trabajando en los últimos años, y uno nos da lugar a investigación sobre la circulación de masa en la troposfera, y otro sobre el intercambio de aire que hay entre un hemisferio y otro hemisferio, también a nivel troposférico. Naturalmente, como decimos en la transparencia anterior, en el slide anterior, tenemos que buscar para uno u otro ejemplo cuál es el radiotrazador adecuado. Y recordar que esos radiotrazadores son químicamente muy similares a los núcleos isótopos estables. Ahora hay una característica, que ellos no son estables. Que no sean estables, es decir, que se desintegren emitiendo radiación, significa que tienen un periodo de semidesintegración, es decir, tiene una cierta vida media, y ese periodo es característico de cada uno de ellos, y es el tiempo que tarda en disminuir el número de ellos, de núcleos, a la mitad de su valor. Es decir, si yo tengo 1000 isótopos radioactivos, el periodo de semidesintegración o vida media sería cuánto tiempo pasa para que de esos 1000 queden 500. Y los 500 restantes darían lugar a la formación de otro nucleído. El primer ejemplo que quería dar es estudios de circulación de aire a través de un isótopo que tiene una vida media muy corta, 53 días. Es decir, cada 53 días este radioisótopo, el berilio 7, se transforma. La mitad de la población de berilio 7 que tenía, cada 53 días, la cantidad de radioisótopos que tenía se divide a la mitad cada 53 días. Ahora, para presentar esta parte, este ejemplo, conviene recordar la clasificación de las capas atmosféricas en función de la temperatura. La capa
más cercana a la superficie de la Tierra es la troposfera, que se caracteriza por una disminución. En este eje, en el gráfico, está la temperatura, en este eje, la altura sobre la superficie terrestre. En la troposfera, la temperatura va disminuyendo a medida que subo en altura, hasta más o menos una altura de unos 10 kilómetros, eso depende en qué posición de la Tierra estoy, y ahí hay una inversión de la tendencia de la temperatura, y la temperatura comienza a ir aumentando en función de la altura. Es decir, la temperatura, a medida que yo subo en altura, va en aumento, al contrario de lo que ocurre en la troposfera. Esa zona, esa capa se llama la estratosfera. Después viene otra capa, que es la mesósfera, en donde nuevamente, a medida que voy subiendo en altura, la temperatura va disminuyendo. Y después hay una capa siguiente en donde ocurre lo contrario. Aumenta la temperatura a medida que aumenta la altura de la superficie terrestre. En cada una de estas capas hay una zona, una región, la tropopausa, estratopausa, mesopausa, en donde actúa esta región, la tropopausa o la estratopausa, como contenedor de los procesos que ocurren en una y otra región. Hay una división ahí entre dichas capas, que por supuesto esa división no es hermética, y como vamos a contar a lo largo de la charla de hoy, precisamente es lo que estamos nosotros tratando de investigar. Ahora bien, a nivel troposférico, a escala global, el aire en la atmósfera, en particular en la troposfera, se puede entender por un modelo sencillo en donde están representadas tres grandes celdas de circulación atmosférica terrestre en cada hemisferio. Y esas celdas tienen relación directa con todos los fenómenos que ocurren a diferentes latitudes. En particular, y una que nos va a interesar a nosotros en la primera parte de la charla, es la celda de Hadley, que tiene un ascenso de masa de aire caliente en la zona del Ecuador y después descensos de masa de aire en forma vertical en la zona de más aproximadamente 30-40 grados de latitud. Esta celda de Hadley es la que domina la región tropical de nuestro planeta, tanto obviamente en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Ahora bien, dijimos que es importante saber, cuando elegimos un radiotrazador, la forma en que ese radiotrazador se inyecta en nuestro problema a analizar. En el caso de berilio 7, se dice que es un radioisótopo cosmogéneo porque se forma a partir de reacciones inducidas por la radiación cósmica que está dirigida hacia la Tierra y núcleos de la atmósfera, en particular nitrógeno y oxígeno. Estas reacciones nucleares entre los rayos cósmicos y los núcleos de la atmósfera producen una serie de isótopos, y en particular nosotros vamos a fijarnos en qué es lo que le pasa al berilio 7. Esta producción se hace mayoritariamente en la estratosfera. El 70% de esta producción se hace en esa capa atmosférica y el 30% ocurre en la troposfera. Ahora bien,
dijimos que la vida media del berilio 7 es 50 y pico de días. Entonces, la residencia en la troposfera, en la estratosfera, recuerden que estaba dividida la estratosfera de la troposfera por la tropopausa y era como una barrera. Esa residencia, atravesar esa barrera es algo que más o menos demora 2 años en lograrla. Por lo tanto, muy pocos isótopos producidos en la estratosfera van a acceder a la troposfera si es que no hay ningún rompimiento o percance en la tropopausa. ¿Y cómo llega a la Tierra? Y a la Tierra puede llegar por dos motivos, por dos vías, este berilio 7. Uno es deposición seca, otro es por deposición húmeda, ya sea sedimentación, difusión o lluvia. Ahora bien, hay que tener en cuenta aquí otro fenómeno que es el campo magnético terrestre. Como ustedes saben, la Tierra también es un gran imán que tiene un polo norte magnético y un polo sur magnético, en donde todas las líneas de campo interactúan con la radiación cósmica formada por partículas principalmente cargadas y desvían el acceso de esa radiación hacia la Tierra. En particular, ese campo magnético impide muchísimo que la radiación cósmica incida sobre la zona del ecuador, pero sobre la zona de los polos, ya sea polo norte o polo sur, la radiación puede entrar sin problemas hacia la Tierra, debido principalmente a la fuerza que hay o a interacciones electromagnéticas que hay entre las líneas de campo magnético y las partículas cargadas. Efectivamente, hay mucha más radiación en la zona de los polos, radiación cósmica, que en la zona del ecuador. Por eso, cuando Jorge, se entrecorta tu conversación. uno hace un vuelo transpolar, entonces está... Jorge, ¿me escuchás? ¿Perdón? Jorge. Hola. Jorge, se entrecorta un poco tu voz. Fíjate, no sé si tal vez si apagás la cámara, tal vez mejora el ancho de banda. No sé si. Bueno, un segundito para apagar la cámara. A ver. Tendría que Ahí, haber ahí está, ahí no sé. sí, ahí la apagué. Dale, probemos ahora si mejora Eh, la voz. bueno, qué lástima. Parece que Bien. sí, parece que se escucha bien, quiero decir. Bueno, entonces, decía que esta producción ocurre esencialmente en la estratosfera, más predominantemente en la zona de los polos, pero de alguna manera llega a la superficie terrestre. Hay también un 30% de la producción que ocurre en la zona de la troposfera. Ahora bien, para hacer este estudio, nosotros utilizamos datos de una estación, de una entidad que es CTBTO. Jorge, no sé si me escuchás. Se fue tu voz.
en una región de América del Sur. Bueno, acá empezamos en la isla de Guadalupe, francesa, y también tomamos 2 estaciones en Nueva Zelanda, que tenían más o menos latitudes similares a las de Buenos Aires, pero en longitudes, en longitud totalmente opuesta. Y lo que estudiamos fueron mediciones diarias de la deposición de berilio 7 en estas 9 estaciones de muestreo, y durante 12 años. Es decir, estuvimos estudiando, recolectando alrededor de 40.000 mediciones. Y así, por ejemplo, no sé si se puede distinguir acá en esta slide. En Buenos Aires, por ejemplo, estudiamos cómo varía la deposición día a día en función del año, esto para Buenos Aires, para todas, para Bariloche, para Curú, para Chatham, para Caetaya, y así para todas las estaciones que estuvimos recogiendo datos. Ahora, fíjense, la deposición en Buenos Aires o en cualquiera de ellas no es constante, sino que tiene subidas y bajadas que depende de la estación, depende de si es verano o si es invierno. Con toda esa información, nosotros pudimos construir un perfil de la deposición del berilio 7 en función de la latitud. Por ejemplo, este punto es Buenos Aires. Juntamos todos los datos recogidos en Buenos Aires y da este valor, los datos en Bariloche, Punta Arenas, Palmer Station, Río de Janeiro. Como ustedes ven, esta deposición no es uniforme ni tiene un pico en los polos, que era la zona en donde nosotros preveíamos que hay mayor formación. Efectivamente, hay mayor formación de berilio 7 en los polos debido a la presencia del campo magnético, pero no hay mayor deposición. La deposición tiene un pico más o menos a unos 30-35 grados. Y ese máximo coincide con el descenso de la celda de Hadley. ¿Se acuerdan que la celda de Hadley era algo que provocaba ascensos de masa de aire en el Ecuador y descenso a latitudes tropicales, entre 30 y 35 grados? Bueno, este pico coincide con la zona del descenso de las celdas de Hadley, que ocurre acá, lo que está significando que hay ciertos rompimientos de la tropopausa por donde se filtran berilios producidos en la estratosfera y llegan hasta la superficie terrestre. Ahora bien, y eso también tiene un espejo similar en el hemisferio norte. Nuestras mediciones son estas líneas que están llenas, estos puntos llenos. Estas mediciones de puntos vacíos, de redondeles vacíos, son de la literatura existente. Pero hay un pattern, un diagrama similar entre hemisferio norte y hemisferio sur. Ahora bien, en este diagrama chiquito, lo único que quiero que ustedes puedan visualizar es que este pico no siempre está en el mismo lugar, no siempre está a la misma latitud, sino que tiene un corrimiento hacia latitudes menores o latitudes mayores, dependiendo cuál mes del año es. Acá, en este gráfico chico que inserté, está en el eje vertical el mes del año y en el eje
horizontal la amplitud. Y ven que esta amplitud depende, por un lado, de en cuál mes del año estoy, y por otro lado también su altura será mayor o menor. Es decir, dependiendo de la fecha del año, yo voy a tener mayor o menor deposición de berilio 7 o de berilio 7. La deposición de berilio 7, recuerden que es un trazador, es decir, del aire que viene de la estratosfera en la superficie terrestre. Y acá también nosotros, tomando como centro Buenos Aires, pudimos ver de dónde vienen también, además, las masas de berilio 7, las componentes de berilio 7 que llegan en forma muy, muy grande en Buenos Aires. Ustedes recuerdan que no siempre la cantidad de este radioisótopo que nosotros detectamos es constante, sino que hay picos, y esos picos son debido a masas de aire. Acá estos son cálculos de retrotrayectorias. Estas masas de aire que llegaron tal fecha a Buenos Aires empezaron 7 días antes a una determinada altura en las regiones cercanas a los polos, es decir, cómo estas trayectorias de aire nos traen también, aparte del rompimiento de la celda de la troposfera en la celda de Hadley, cómo nos traen también contribución del berilio 7. Ahora bien, ¿qué se aprende de este tipo de estudios? Fíjense, la región desértica del planeta está muy asociada al descenso de masas de aire de la celda de Hadley. En toda esta zona, más o menos de 30-35 grados, uno la puede asociar con la rama descendiente de la zona de la celda de Hadley, y el calentamiento global lo que está provocando es un debilitamiento y un ensanchamiento de esta celda de Hadley, lo cual trae aparejado a una expansión de la zona desértica, lo cual tiene un alto impacto en la agricultura. Por lo tanto, este tipo de estudios puede servir para utilizar el berilio 7 como monitor retrospectivo y futuro de zonas desérticas. Por otro lado, este gráfico trata de representar la magnitud del hongo nuclear de distintos ensayos nucleares que se hacían en la década del 60 particularmente Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. La bomba más potente fue la bomba Tsar, y fíjense que el hongo nuclear está a una altura de unos 40.000 metros, 30.000 metros en este tipo de explosivos. Y esa zona corresponde a la zona de la estratosfera, es decir, todos estos residuos nucleares formados en esta explosión, en este hongo nuclear, entran en la estratosfera. Entonces, como el berilio 7 nos indica a nosotros, utilizarlo como trazador, nos indica a nosotros cómo diablos los núcleos, los productos de la estratosfera pasan a la troposfera y descienden a la Tierra, la deposición de los productos de fisión de las bombas nucleares, como el T-137, estroncio 90 y otros, siguen la misma vía de acceso hacia la superficie terrestre. Entonces, el berilio 7 nos puede servir, este tipo de estudios nos puede servir para indicar dónde, en qué zona
y cuándo el fallout radioactivo tendría un pico en el caso de que en el otro hemisferio ocurra una explosión nuclear y el residuo de la estratosfera llegue hasta nuestra superficie. En el otro ejemplo que rápidamente quiero contarles es el de utilizar otro trazador, otro isótopo. Este es uno que vive muchísimo tiempo, tiene de vida media, casi 16 millones de años. Es decir, en estos dos ejemplos le estoy significando que la vida media puede ser muy, muy corta o extremadamente larga, depende del nucleido en cuestión. En este caso, el radioisótopo que estamos utilizando, 129, tiene una vida media muy, muy larga. Cada 16 millones de años su población decrece a la mitad. Ahora bien, este yodo, 129, se produce esencialmente en la fisión del uranio. En la fisión del uranio se producen muchos nucleídos y nosotros vamos a concentrarnos solamente en el yodo. Uno de los que se produce es el yodo 127, es un isótopo estable, y después el nuestro, que es un isótopo que lo podemos utilizar como trazador retrospectivo de ciertos procesos. Ahora les voy a explicar cuáles. Entonces, el único isótopo estable del yodo es el 127 y la concentración es de aproximadamente 50 partes por billón, es decir, más o menos 2 por 10 a la 17 átomos por litro. Es decir, en un litro de agua hay esta cantidad que son, creo que, cuatrillones de isótopos 127. Ahora, en el caso del yodo que nos interesa a nosotros, el 129, la concentración en la era prenuclear, antes de los primeros ensayos nucleares, era de alrededor de 100 átomos por litro. Fíjense, nosotros tenemos que tratar de detectar prácticamente una aguja en un pajar para tratar de extraer un átomo de yodo 129 de un litro de agua. Para hacer eso, uno necesita hacer un cuidadoso tratamiento químico de las muestras, un pretratamiento y preparación de las mismas, y tener un espectrómetro de extremada sensibilidad para poder determinar la presencia de este radioisótopo. Y eso lo logramos con una técnica que se llama AMS, Accelerator Mass Spectrometry, que la desarrollamos acá y está también en boga, se usa en varios países de punta. Ahora bien, a la presencia prenuclear, el accidente ocurrido en Chernobyl a mediados de la década del 80, en el 86, agregó entre 2 y 6 kilogramos al ambiente de yodo 129. En el año, no me acuerdo bien si era 2012 o 2013, hubo un maremoto con un tsunami en Fukushima, en Japón. Y ese accidente de una planta nuclear en Fukushima, en 100, 130 kilos, pero lo más importante son plantas de reprocesamiento nuclear que existen en Francia y en Gran Bretaña desde la década de 50, reprocesamiento del combustible utilizado en centrales nucleares
y eso desde la década del 50 introdujo al ambiente 5.700 kilos. De toda esta cantidad agregada al ambiente por el hombre antropogénica, aproximadamente el 10% va a la atmósfera y el resto entra en forma líquida en los océanos. Ahora, para nosotros evaluar el comportamiento del yodo 129, tenemos que saber exactamente cuánta cantidad de yodo se tiró en qué año, y eso está muy bien documentado. Es decir, en esta zona de acá, de Europa, se está ingresando tanta cantidad de yodo 129 por año que tarda en dar esta vuelta del ciclo oceánico alrededor de 1.000, 3.000 años. Es decir, lo que se ingresó a partir de la apertura de estas centrales de reprocesamiento está en este momento a la altura del Caribe. Y en el hemisferio sur se espera, acá en esta zona, se espera que esta señal de las plantas de reprocesamiento aparezcan más o menos en 400 años. Pero nosotros estamos interesados en el intercambio atmosférico. Ahora bien, en la atmósfera, el intercambio en un mismo hemisferio, el intercambio este-oeste, tarda alrededor de 2 semanas. Es decir, en el accidente de Fukushima, más o menos a la semana llegó la primera pluma de contaminación a Estados Unidos y 2 semanas después a Europa. Y lo mismo con el accidente de Chernobyl. Intercambio norte-sur dentro de un mismo hemisferio tarda más o menos de 1 a 2 meses. Pero intercambio interhemisférico, es decir, de un hemisferio al otro, son solamente causados por cambio en la zona de convergencia intertropical o ruptura de esa zona por interacciones de los monzones que ocurren generalmente en la zona del Ecuador. Esto es bastante estanco un hemisferio de otro, y el intercambio demora alrededor de 1 año. Entonces, el yodo se presenta en la troposfera como la mayor parte como en forma orgánica, y el tiempo de residencia en la atmósfera es de 18 días, en forma inorgánica un 40%, el tiempo de residencia en la atmósfera es 10 días, y muy pequeña traza de partículas con tiempo de residencia de 14 días. Ahora bien, si nosotros tenemos un tiempo a nivel troposférico, un tiempo de residencia del yodo de 1 o 2 semanas, ¿cómo hace para cruzar el hemisferio norte-sur si dijimos que el tiempo de intercambio hemisférico es de 1 año? Este tiempo de residencia es mucho menor que el tiempo de intercambio atmosférico. Entonces, lo que sucede es que el yodo se evapora, se emite del océano, y esta emisión puede volver a suceder cada 14 días, es decir, se emite, está un rato en la atmósfera, alrededor de 14 días, luego es depositado de nuevo al océano, después se reemite, está un tiempo de residencia en la atmósfera de 14 días, y es depositado en el océano, y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos que hay un inventario de partículas de yodo en suspensión, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. En el hemisferio norte, debido a la presencia de estas 2 plantas de reprocesamiento, ese inventario es mucho mayor
que en el hemisferio sur. Y nosotros podemos calcular, de hecho lo hicimos, cuánto es la cantidad de yodo 129 que hay en el hemisferio norte y la cantidad de yodo que hay en el hemisferio sur a partir de nuestras mediciones. También hemos medido la cantidad de yodo que se deposita en muestras de precipitaciones pluviales a distintas latitudes, y ahí vimos que en el hemisferio, en la parte norte de Argentina, hay unas 200 veces más yodo 129 que en la parte sur de Argentina, en la Patagonia. En la parte norte, esta región está gobernada por masas de aire que traen ciertos monzones sudamericanos, y acá por los vientos, y en el sur por los vientos alisios que trae aire desde el Pacífico. Entonces, de nuestras mediciones, también hicimos mediciones en tiroides, vacunas, en distintas latitudes. Nosotros determinamos que en la parte tropical del hemisferio sur hay alrededor de hay un rate de deposición de unos 120 gramos por año, es muy superior a la deposición que hay en la parte sur del hemisferio, que hay alrededor de 3 gramos por año, y en total la suma de las dos deposiciones nos da 10 veces más de lo esperado. Es decir, no se entiende por qué tenemos tantas masas de aire contaminada con yodo si no hay ningún proceso en el hemisferio sur que inyecte este radioisótopo al ambiente. Entonces, la única explicación es que hay una inyección de lo que viene del hemisferio norte hacia el hemisferio sur de unos 100, 110 gramos por año extra. Es decir, cada año el hemisferio sur recibe esta cantidad, este transporte de masas de aire. Entonces, acá quiero ir rápido, es decir, nosotros tenemos que, de nuestras mediciones, alrededor de, determinamos que la cantidad de yodo suspendido en la atmósfera del hemisferio sur es alrededor de 20 gramos, y una cantidad muy inferior a la cantidad de atmósfera de yodo 129 que está presente en la atmósfera del hemisferio norte. Eso indica que hay un flujo norte-sur de unos 100 gramos por año. Este flujo de 100 gramos por año representaría algo así como el 0,5% de la producción gaseosa anual de yodo 129 en las plantas de reprocesamiento que hay en Inglaterra y en Francia. También habíamos, como les dije, estudiado la presencia de yodo 129 en muestras de lluvias y en tiroides vacunas en función de la estación del año, y vimos que hay una dependencia estacional, es decir, hay mayor cantidad en los meses de verano que en invierno de deposición de yodo 129 en el norte argentino. Y eso está relacionado a la quema de bosques que ocurre en la quema de bosques. Entonces, esta estacionalidad, haciendo cálculos
de trayectorias retrospectivas como la que mostré para el berilio 7, se puede vincular a la mayor o menor deposición de este isótopo en nuestras provincias norteñas. Entonces, como conclusión de esta charla, rápidamente quiero volver a repetir que las muestras de aire de berilio 7 demuestran ser una herramienta útil para rastrear las entradas de aire de la estratosfera y los movimientos que tiene la celda de Hadley, y que estos datos podrían también ser utilizados para determinar la deriva, el movimiento de la celda de Hadley en escalas de tiempo más largas. ¿Y por qué ese movimiento es interesante? Porque ese movimiento ensancha la zona desértica del planeta, y lo cual es extremadamente relevante para la agricultura. En el caso de yodo 129, hay muy poco intercambio hemisferio norte, hemisferio sur a nivel troposférico, eso era ya previamente conocido, y en la troposfera del hemisferio norte hay una cantidad de unos 130 gramos de yodo 129. Nosotros determinamos que hay un enorme gradiente latitudinal en Argentina, alrededor de 2 órdenes de magnitud de diferencia entre el norte y el sur, y debido a las fuentes, a las diferentes fuentes de ingreso de este radioisótopo, en el norte por los vientos monzónicos del norte y en el sur por vientos westerly que traen aire del Pacífico. Nosotros también determinamos que en la Patagonia los niveles de 129 que encontramos son menores a lo que se habían presupuesto antes, lo que se pensaba que ocurría antes de nuestros trabajos. Pero en el norte, en la zona tropical, encontramos niveles superiores a los esperados si consideramos solamente el fondo natural y los ensayos nucleares. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay un ingreso de masas de aire que viene del hemisferio norte. Entonces, el 129 es un excelente radiotrazador oceánico, también es un buen trazador aéreo intrahemisférico en el mismo hemisferio, y es interhemisférico, es un muy mal trazador atmosférico. También que la cantidad el inventario de yodo 129 en la troposfera es de alrededor de 20 gramos, lo que nos dice que la planta de reprocesamiento de combustible nuclear también saturan el inventario de yodo en el hemisferio sur. Es decir, no solo el yodo proviene de los ensayos nucleares de la década del 60, sino de contribuciones de las plantas de reprocesamiento nucleares. Y como tiene una vida media tan larga, el 129 en el hemisferio sur es inocuo, no tiene muy poca actividad. En el isótopo 131, que es vida media muy corta de yodo, es peligroso, pero no alcanza a cruzar el hemisferio. Entonces, como dice un amigo mío y colega, uno, si está en el hemisferio sur, seguro que estará más seguro que en el hemisferio norte. Bueno, como corolario de esta charla, rápidamente, ¿qué podemos aprender nosotros en la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad? Para esto, quisiera contarles una pequeña estudio o referencia que a lo mejor muchos de ustedes ya la conocen, que es la determinación de la edad de la Tierra
4.550 millones de años, y para esta determinación se midieron trazas en roca de circonio de uranio y plomo. Y dependiendo de la relación de la presencia de uranio y plomo, se pudo determinar que la edad de la Tierra era 4.500 millones de años. Esto fue realizado hace unos 70 años, y acá en este paper publicado en Science de la edad de la Tierra, recalco a esta persona, Claire Patterson, que fue un postdoc en esa época en Caltech, que lideró esta medición. Con eso, este postdoc ya tenía toda la fama habida y por haber, es decir, determinó con precisión la edad de la Tierra, es un hito importante en la vida de un científico, pero él siguió más adelante. Cuando en sus mediciones él tenía mucha contaminación por plomo, que al principio no le daban bien la relación que él esperaba. Entonces empezó a estudiar la presencia de plomo en el ambiente y publicó en 1965, en vez de quedarse con la fama de haber descubierto de haber determinado la edad de la Tierra, empezó a estudiar el plomo y publicó este artículo en Environmental Health, que debería ser de lectura obligatoria de los estudiantes de la carrera de grado de nuestra escuela, Contaminated and Natural-Led Environments of Man. En esa época, a principios del siglo pasado, había un enorme lobby para decir que el plomo era parte de nuestro ambiente, y de hecho aparecía en pinturas de departamentos, edificios, en cañerías, incluso en latas de comida para bebé, de leche para bebé. Pero la principal contaminación venía de un lobby muy importante de las empresas petrolíficas, dado que en la década del 20 o 30, no me acuerdo bien, se descubrió que agregando al combustible un aditivo, el tetraetilo de plomo, se aumentaba el octanaje y el ruido que hacían, las explosiones que hacía, aminoraban muchísimo. Y todas estas empresas, obviamente, facilitaban y promovían el uso indiscriminado de plomo, con lo cual esta persona, Patterson, empezó a luchar incansablemente. Incluso acá hay una frase, escribí una frase que dijo él en una audiencia en donde todo el mundo le reclamaba, o gran parte de la sociedad científica reclamaba que sus resultados estaban mal. Dice, scientific matters are not decided by majority vote. Es decir, las cuestiones científicas no se decían, por más que todos creían que sus mediciones estaban erróneas, él decía que eso no es cuestión de voto. Y lo que él descubrió o promovió o impulsó fue el uso de mejores espectrómetros de masa para analizar la presencia de plomo y laboratorios limpios. Y así él pudo lograr, en esta batalla infinita, él pudo lograr que poco a poco distintos países del planeta empiecen a prohibir la utilización de este aditivo en las gasolinas. En este mapa mundi está en el 2021 cuáles son los pocos países que aún no se adhirieron a la prohibición de uso de gasolina sin plomo. Esta figura, Claire Patterson, que
murió en 1995, me parece que indica claramente cuál es la función que podría tener la escuela, de pasar de realizar investigaciones extremadamente básicas, como era un geólogo, como la determinación de la edad de la Tierra, a hacer importantísimas contribuciones en contra del uso indiscriminado del plomo, como por ejemplo la prohibición de uso de plomo en Estados Unidos en pintura o en food packaging, y en la gasolina. Por eso, ¿cómo se podría esto, las investigaciones que comenté antes, cómo podríamos nosotros traducirlas a la escuela? Es con gente como Claire Patterson, a quien creo que dedico esta charla. Bueno, quiero agradecer a Andrés Arás, Agustín Negri y Rodrigo Villarreal por la ayuda y participación en todos los trabajos que conté. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu charla, que fue súper disparadora y la verdad que se aprendió muchísimo, por lo menos yo, no sé nada más. Usualmente agradecemos a nuestro orador con un aplauso virtual, así que los invito a prender los micrófonos y poder agradecer a Jorge. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, la presentación está abierta a preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, por favor levante la mano y damos paso. Yo quisiera excusarme, pero ¿Tienes una pregunta, Jorge? sé que anduvo fallando muchas veces porque decía conexión intermitente, es decir, me vine de casa acá, pero me hubiera quedado en casa. Bueno, disculpen por la conexión, lo cual me ponía nervioso y te saca de línea. Perdón. No, pero fueron pedazos muy cortitos, Jorge, así que no te preocupes, no se perdió el hilo de la Claro, lo que pasa es que acá me aparece un cartel, su conexión es estable, entonces yo no sé si estoy hablando, si me escuchan, no me escuchan. Sí. Entonces, perdón. Bueno, no importa. Marta, tenías una pregunta o comentario. Adelante. Sí, ¿qué tal? Bueno, muy linda charla, Jorge. Sí, yo también aprendí mucho. Y no me tires con un tomate, pero más o menos, ¿qué metodología usan ustedes, por ejemplo, para medir esas 40.000 mediciones que hicieron del berilio? ¿Qué método, qué aparatos se usan para medir ese caudal de radioisótopos? Sí, son dos distintas. En el caso del berilio, detectamos directamente la radiación gamma emitida por el decaimiento del berilio. Esa es una metodología. En el caso del iodo, uno cuenta a través de la espectrometría de masa, 1 a 1, cuántos iodos 129 hay. Es decir, son dos técnicas distintas de determinación del radioisótopo, Marta. Bueno, muchas gracias, Jorge. Perdón, está hablando sin micrófono. Sí, ¿había alguna pregunta más? ¿Susana? Sí, yo le Adelante. quería hacer una pregunta porque hay una partecita que me perdí cuando presentaste el planiferio con toda una serie de lugares donde se hacían mediciones, eran que te habían unos puntitos marcados en verde, no llegué a escuchar bien qué era, pero creo que de ahí surgían los gráficos esos de distribución de berilio en las diferentes latitudes, ¿es eso? Sí. ¿Qué son Sí. esos lugares? ¿A qué Son pertenecen? estaciones donde se recogen
la deposición de berilio. Es decir, nosotros tratamos de ver en Sudamérica, a distintas latitudes, la deposición de berilio día a día. Y para comparar, también elegimos en Nueva Zelanda 2 estaciones más o menos a la latitud de Buenos Aires. Para hacer una comparación no en función de la latitud, sino en la función de la longitud. Son estaciones en donde se recogen las deposición de berilio. ¿Y esas estaciones son mantenidas por qué instituciones? Por esa organización CTBTO. Esa organización CTBTO tiene estaciones de distintos tipos en todo el mundo. Es una organización que está destinada a velar por el Tratado de Prohibición Nuclear para detectar si hay rompimiento de si hay ensayos nucleares, efectivamente. Claro. Y hacen distintos tipos de mediciones, no solo cuestiones radioactivas como la del berilio 7, sino también, ¿recuerdan ustedes en el hundimiento del submarino? Sí. Del Ara San Juan? Sí. Bueno, también la implosión fue detectada, no sé si ustedes recuerdan, a través de triangular por distintas información que llegó a 3 estaciones, si mal no recuerdo, información de sonido o, ¿cómo se llama? Acústicas, señales acústicas. Y esas estaciones fueron de CTBTO. Es decir, lo que se les pidió a CTBTO es, a ver, diga triangulando dónde diablos podría haber sido una explosión del submarino, una implosión. ¿Sí? Ah, perfecto. Es decir, vos tenés, ellos utilizan distintos procedimientos también sísmicos, hay estaciones sísmicas, es decir, que ellos relacionan ya sea sonido, radiación o movimientos con posibles explosiones nucleares. ¿Y estas ondas son mantenidas por Sí, es una... por los diferentes países aportan Sí, a esta... yo no sé si... pero creo que es prima de la IAEA, Organización Internacional de Energía Nuclear, es decir, está emparentada con la IAEA, que es la OIEA, perdón, Organización Internacional de Energía Nuclear. Bueno, muchas gracias, excelente la charla. Salvador, tenías una pregunta. Sí. Hola Jorge, muy linda la charla. Perdóname, no entendí muy bien cómo vos capturás la muestra. No sé si es por agua, por aire. ¿Qué es lo que recoges? En el caso, depende. En el caso de yodo, recojo muestras de agua, de eso también medíamos muestras de tiroides vacunas, es decir, agarramos una tiroide de vacas y procesábamos y sacamos el yodo 129 de ahí. ¿Hola? ¿Y si el berilio? En el caso del berilio, ¿perdón? Sí, eso te preguntaba del berilio. Entonces, En el caso del berilio, deposición seca, es decir, todo lo que diariamente cae es recogido en un papelito del cual después ¿Qué cae? ¿Qué cae? ¿Qué crees que cae? Berilio 7, todos los días está cayendo sobre nuestras cabezas berilio 7, entre otras cosas. Ajá. ¿Pero qué tenés? ¿Una cajita donde vas recogiendo y después lo pones frente al detector? Sí, hay un filtro, está ubicado ahí en la Comisión de Energía Atómica en la Avenida Libertador, en el techo. Hay un filtro que va recogiendo y todos los días está normalizado qué tenés que hacer con ese filtro, cómo lo doblás, dónde lo pones, frente al detector, etcétera, etcétera. Haces eso acá, lo mismo hacen en Río de Janeiro, en
en Bariloche, en Punta Arenas. Gracias. Y toda esa información va a Viena también. Bien, gracias. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta de Silvia Marelli y después Diana Mielnicki. Silvia, adelante, por favor. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias, Jorge. Excelente la presentación. Y quería consultarte cuáles son los efectos que se detectan, si es que han sido estudiados, del yodo 129, por ejemplo, en los distintos compartimentos, entendiéndose aire, agua, suelo. Bueno, soy del norte, así que me quedaba ahí un poquito preocupada. Y también si es que hubiera estudios en el tema de la salud. No, no te preocupes, Silvia. El 129 es bastante inocuo porque como tiene una vida media tan grande, 16 millones de años, entonces para que emita radiación y te haga algo, tiene que pasar mucho tiempo. ¿Me entendés? ¿Hola? ¿Silvia? Sí, sí, sí. En cambio, el 131, que es otro producto del yodo que se forma en la fisión nuclear, tiene una vida media muy cortita. Entonces, ese sí, ese es muy dañino, muy perjudicial, porque se emite mucho, hay mucha actividad, ¿entendés? Por eso, por ejemplo, cuando fue el accidente de Chernobyl, a toda la población ucraniana o de Europa se proveía de mucho yodo, cualquier tipo de yodo estable, para tratar de saturar la cantidad de yodo que tiene el organismo, entonces evitar el ingreso de yodo 131. Ese yodo sí es perjudicial para la salud. El 129 no, porque su vida media es muy larga. ¿Me explico? Hola. Bien, y, sí, perfecto. Pero la diferencia, déjame un cachito más, la diferencia es que como la vida media del yodo 131 es muy corta, la probabilidad de que pase del hemisferio norte al hemisferio sur es extremadamente baja. Por eso nosotros estamos, si hay una explosión en el hemisferio norte, la probabilidad de que tengamos contaminación por yodo acá es prácticamente nula, perjudicial para la salud. No sé si me entendés, Silvia, lo que... Sí, 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 perfecto. Muchas gracias. Y junto con esa pregunta, también me ha quedado el tema del plomo, que sí en algún momento lo había estudiado, que estaba presente en pinturas. Y también quería consultar, creo que el arsénico puede ser que también es otro elemento que ha estado durante un buen tiempo, no sé si se seguirá usando en pinturas, que también tengo entendido que es tóxico. No sé si hay algo al respecto Sí. trabajado. No, sobre el arsénico, sí es tóxico, pero no sé nada de su presencia en pintura. Discúlpame, eso no te lo debo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Diana, ¿tenías una consulta o pregunta? Adelante, por favor. Hola, Jorge, muy interesante la charla. A ver, Diana, todas las una cosas preguntita. lo aprendí de vos, así que... Creo que tenías una falla ahí con los alicios, pero eso te lo comento después cuando no haya nadie. Sí, lo que pasa es que no sabía cómo traducir western. Eso no alicios. Ahí. No, una consulta, o sea, cuando se empezaron a hacer los primeros ensayos atómicos, las primeras bombas atómicas, se pensaba que, no sé, todos los productos resultantes de la explosión quedarían en la estratosfera por los siglos de los siglos. O sea, si tenés alguna idea de cuál era la idea en ese momento, ¿no?
Después, bueno, evidentemente se prohibieron las explosiones o los ensayos a cielo abierto justamente porque todos estos productos radiactivos quedaban dando vueltas en la atmósfera. Pero, ¿qué se pensaba en aquel momento, no? Sí, por lo que pude leer, pero puede ser que me equivoque, creo que justamente no se pensaba nada. Es decir, la carrera armamentista había tanto, un drive tan grande en eso que no pensaba la gente, estaba así más, y no se pensaba absolutamente nada. Recién cuando empezaron a haber consideraciones en ese sentido, es que se hizo la primera firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Lo que pasa es que hay que entender el contexto de la época más dura de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, que Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo para firmar algo referido a la prohibición de... eso llevó mucho tiempo y mientras tanto seguían haciendo explosiones atmosféricas, ensayos nucleares atmosféricos. Pero creo que al principio no se pensaba en eso. El drive para hacer más bomba era muy superior. Eso es lo que es. Una buena enseñanza, digamos, o sea, o mala enseñanza, ¿no? Pero interesante bueno, eso de perseguir una cosa sin darse cuenta de cuáles eran sus impactos, ¿no? Gracias. Bueno, más o menos lo mismo fue con el plomo. El plomo, sí. Yo estoy muy lejos de ser ingeniero automotor, pero el plomo era la panacea porque en particular el aditivo en la gasolina lo que les brindó fue más octanaje y por otro lado las explosiones eran menos ruidosas y mucho más suaves, pero se seguía eso y ahí entraron muchas compañías muy grandes y sin pensar que mucha gente... Es realmente interesante la vida de Claire Patterson porque tuvo que luchar contra intereses muy poderosos y demostrar cómo la gente sufría problemas de salud y problemas también cognitivos. Es todo, realmente sería bueno dar un seminario o en el doctorado de Roberto que alguien hable sobre historia del plomo, la contaminación del plomo en el seminario, en el doctorado, perdón, una tesis doctoral en ciencias ambientales y entre química e historia. Realmente sobre la vida de Patterson, muy grosso. Sí, si me permitís hacer un comentario, en ese caso, lo que hubo primero, cuando se empezó a utilizar el tetraetilo de plomo, fueron cuestiones laborales, porque aquellos que manipulaban el tetraetilo de plomo se volvían locos a veces hasta en pocos días. Y bueno, ese problema primero se solucionó, pero quedó el tema ambiental, que era muchísimo más difuso, bueno, por eso se necesitaron tantos años y tantos estudios para demostrar la incidencia del plomo en el ambiente. Gracias, Diana. Completamente distinto la problemática, pero algo parecido con el asbesto, ¿no? Me parece que también se usó muchísimo, se sigue usando en construcción. Otro tema. Salvador, ¿tenías otra pregunta más? Porque no levantada la mano. No, sí, tenía un comentario nomás de lo que decías del plomo. Sí, el tema del plomo no ha sido una cuestión tampoco muy solamente de ruido. Era el problema de que también en esa época los vehículos de combustión interna funcionaban a manija. Y cuando había una mala explosión, esta falta de explosión, la manija te pateaba y mucha gente moría por la manija. Las mujeres no podían manejar un auto por ese problema, ¿no? Había que, o sea que no era una cosa tan
no que era un problema también de seguridad. Y lo interesante es que el ingeniero que descubre el tema del plomo en la nafta, que era un antidetonante, se llamaba Thomas Midgley, y se volvió muy famoso, y hizo una segunda contribución también interesante que tiene que ver con el ambiente, porque es el mismo que descubre que los fluorocarbonos, en particular los freones, puestos en las heladeras, permiten que las heladeras funcionen y no sean explosivas, porque antes, cuando vos tenías una heladera en tu casa, o tenías un gas que era explosivo, o era venenoso, o sea que también, de nuevo, el tipo se volvió muy famoso, pero bueno, después nos dimos cuenta de que el plomo era un problema, y el segundo problema que también generó este señor fue el tema del... Efectivamente, Midgley se merece el antipremio Nobel, sí. Es el antihéroe. Sí, pero bueno, el héroe y el antihéroe. Pero el tipo no es que quería hacer un daño, digamos, fue en su momento Gardel, pero bueno, se le pasó el cuarto de hora. Lo que tiene el riesgo de la ciencia, ¿no? Es decir, eso... Claro. Sí, eso lamentablemente se dio varias veces, ¿no? Muchas veces. Eso. También el DDT, ¿no? Es otro Los ejemplo, ¿no? PCB, los PCB como dieléctricos, los PCB tienen características de capacidad calorífica y constante eléctrica que los hacen únicos para aislantes. Pero bueno, pero tienen un pequeño problemita. ¿Cuánto cuidado? Bueno, es otra cosa para considerar, ¿no? Además de lo que decía Jorge al principio, también, ¿no? Diseñar productos y sustancias, pero pensando en su efecto a posteriori, ¿no? Esta es toda una enseñanza que tenemos que hacer como científicos, en particular químicos también, ¿no? E ingenieros. Sí, ahí lo necesitamos a Gerardo para que nos ayude cuando diseñamos en los efectos toxicológicos que va a tener. Sí, muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario más. Bueno, seguramente habrá muchos. Nos quedaremos pensando largamente sobre el viaje de los isótopos radioactivos por la atmósfera, ¿no? Sobre todo en estas épocas que nos preocupa un poquito. Bueno, si no hay más comentarios, entonces propongo que agradezcamos nuevamente a Jorge por la charla. Un fuerte aplauso, gracias Jorge. Estamos siempre ahí. Bueno, y por hoy entonces damos por terminado oficialmente el seminario. Solo me queda invitarlos a nuestra próxima charla, que va a ser el jueves, lo noté y ya me olvidé, el jueves 18 de agosto a las 11 horas. Quien nos dará una charla, que será el expositor, es Nicolás Estupinián, quien nos hablará sobre movilidad urbana y sostenibilidad. Es un invitado que viene a través del Instituto de Transporte. Él es un especialista senior de la CAF y se desempeñó como viceministro de Transporte de la Nación en Colombia. Así que tiene un montón de experiencia en este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, movilidad urbana y sostenibilidad. Así que están todos invitados para el próximo seminario, el jueves 18 de agosto a las 11 horas. Esperemos encontrarnos allí entonces.